Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre estamos al día con las noticias más jugosas del mundo del espectáculo y, por supuesto, del universo de nuestras estrellas turcas favoritas. Espero que estén súper bien, listos para sumergirse en otra dosis de chismecito y, sobre todo, de información verificada, que eso nos encanta. Hoy, tenemos una noticia que ha puesto a muchos de ustedes a especular y a debatir en los comentarios, y es que vamos a hablar de dos nombres que inseparablemente van de la mano en el corazón de muchísimos fans, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si lo han adivinado, el título del vídeo lo dice todo. Vamos a desentrañar qué ha dicho Hande Erçel en respuesta a unas declaraciones muy sonadas de Kerem Bürsin en Vanity Fair. Esto se pone bueno, amigos. Así que si aún no lo han hecho, les invito a que le den clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Gracias de antemano. Ahora sí, vamos directo al grano, porque sé que están ansiosos por saber todos los detalles. Como muchos sabrán, Kerem Bürsin ha estado en el ojo del huracán mediático últimamente, y una de las entrevistas que más ha dado de qué hablar fue la que concedió a la prestigiosa revista Vanity Fair. En esta conversación, Kerem, como suele ser habitual en él, se abrió un poco más sobre su vida personal, sus proyectos y, por supuesto, sobre su relación con Hande Erçel. Y aquí es donde empieza el verdadero meollo del asunto. En su momento, las palabras de Kerem generaron un revuelo considerable, interpretadas por algunos como un gesto de reconciliación, por otros como una confirmación de que las puertas seguían abiertas y por otros más, simplemente como la muestra de un cariño y respeto mutuo que trasciende las etiquetas. Kerem, con esa honestidad que lo caracteriza, habló sobre su vínculo con Hande. Mencionó lo mucho que la admiraba como profesional y como persona, destacando la química que siempre habían tenido, tanto en pantalla como fuera de ella. No es ningún secreto que la pareja que formaron en Senkal Camp cautivó a audiencias de todo el mundo, y esa conexión que transmitían traspasaba la ficción. Kerem hizo hincapié en que, independientemente de su estado sentimental actual o futuro, el respeto y el cariño por Hande siempre estarán presentes. Dijo algo así como que incluso si los caminos toman direcciones diferentes, el cariño y la admiración por la persona y por la etapa vivida juntos permanecen. Habló también de la importancia de la conexión intelectual y emocional en una relación, y cómo esa conexión con Hande era algo muy especial y único que siempre valoraría. Hubo frases muy emotivas donde recalcó que las personas que entran en tu vida y dejan una huella importante, siempre ocuparán un lugar especial en tu corazón. Y sí, se entendió claramente que Hande Erçel era una de esas personas. Ahora, la pregunta que todos nos hacíamos, ¿qué diría Hande al respecto? Porque, seamos sinceros, la opinión de Hande siempre es crucial para sus fans, y la forma en que ella aborda estos temas revela mucho sobre su perspectiva y sus sentimientos. Pues bien, el momento que muchos esperaban finalmente llegó. Después de que las declaraciones de Kerem en Vanity Fair dieran la vuelta al mundo y generaran una avalancha de comentarios y especulaciones, Hande Erçel fue abordada por la prensa turca. Y como siempre mantuvo su elegancia y mesura, pero esta vez con un toque de claridad que disipó muchas dudas. Cuando le preguntaron directamente sobre las palabras de Kerem en Vanity Fair, especialmente sobre aquellas que hacían alusión al cariño y respeto que sentía por ella, Hande sonrió. Una sonrisa que para muchos lo dijo todo. Pero no se quedó solo en la sonrisa. Con su habitual dulzura, pero con una firmeza admirable, Hande respondió de una manera que fue recibida con aplausos por parte de sus seguidores. Lo que dijo fue básicamente que ella también sentía un profundo cariño y respeto por Kerem. Agradeció sus palabras, reconociendo la importancia de la relación que habían compartido y la huella que habían dejado en la vida del otro. Hande fue muy clara al afirmar que aunque las cosas cambien y la vida lleve a las personas por caminos distintos, el afecto y la admiración mutua son tesoros que se guardan para siempre. Ella enfatizó que la conexión que tuvieron fue muy especial, tanto profesional como personal, y que siempre lo recordaría con mucho cariño. No entró en detalle sobre si había posibilidad de reconciliación o no, pero sí dejó muy claro que la puerta del respeto y del aprecio estaba más que abierta, y que valoraba enormemente la forma en que Kerem se había expresado. En resumen, lo que Hande Erçel dijo fue una confirmación de los sentimientos positivos y del respeto que aún existe entre ambos. No fue una declaración incendiaria ni tampoco un rechazo. Fue una respuesta. Esta madura y sincera que demostró que a pesar de que su relación sentimental haya terminado, la conexión humana y el cariño genuino,
esas sí que perduran. Ella básicamente validó las palabras de Kerem, añadiendo su propia perspectiva, que coincidía en la gratitud por la etapa vivida y en el respeto por la persona. Hubo un momento clave en su respuesta cuando se le preguntó si seguían siendo amigos. Y Ande, con esa característica sonrisa que la hace tan adorable, respondió que sí, que seguían manteniendo una buena relación, basada en el respeto y el cariño. Esto es algo que para muchos fans es una excelente noticia. Ver que dos personas que compartieron tanto, y que además son figuras públicas con una gran influencia, pueden mantener una relación sana y de respeto, es inspirador. También es importante destacar la manera en que Ande manejó la pregunta. La prensa turca es conocida por ser bastante insistente, y a veces busca una respuesta que genere un escándalo. Sin embargo, Ande, con su gracia natural, logró esquivar las preguntas más intrusivas sin dejar de ser honesta y amable. Respondió de forma concisa, pero dejando muy claro su sentir. No buscó protagonismo ni generó polémica, sino que transmitió un mensaje de paz y de afecto duradero. Algunos medios interpretaron sus palabras como una señal de que, a pesar de estar separados, existe la posibilidad de que en el futuro las cosas cambien. Otros, sin embargo, lo vieron como una forma elegante de cerrar un capítulo, reconociendo el pasado sin abrir la puerta a especulaciones infundadas. Lo cierto es que la respuesta de Ande fue aplaudida por la mayoría de sus seguidores, quienes valoran su madurez y su capacidad para manejar situaciones delicadas con tanta clase. Lo que sí es indiscutible es que la pareja que formaron Ande y Kerem en la vida real, al igual que su química en la ficción, dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. Y es por eso que cualquier declaración, cualquier gesto, por pequeño que sea, de uno hacia el otro, genera tanto interés. La admiración que ambos se profesan es palpable, y eso es algo que se agradece ver en el mundo del espectáculo, donde a veces las relaciones terminan de forma abrupta y sin un ápice de cordialidad. La entrevista de Kerem Bürsin en Vanity Fair fue sin duda un momento importante. En ella, Kerem se permitió reflexionar sobre su tiempo con Ande, no solo como una relación romántica, sino como una experiencia vital que lo marcó positivamente. Habló de cómo aprendieron el uno del otro, de cómo se apoyaron mutuamente en sus carreras y de cómo esa conexión especial trascendió los límites de un simple romance. Él dejó claro que valoraba la inteligencia de Ande, su talento artístico y su espíritu libre. Y por supuesto mencionó la complicidad que tenían, esa chispa que hacía que su relación fuera tan atractiva para el público. Y ahora, volviendo a Ande, su respuesta fue la confirmación de que ese sentimiento es mutuo. No intentó minimizar la importancia de lo que vivieron juntos, ni tampoco buscó crear distancia. Simplemente, como Kerem, expresó gratitud y respeto. En un mundo donde las relaciones a menudo se vuelven complejas y conflictivas tras una ruptura, el comportamiento de Ande y Kerem es un ejemplo de madurez y de inteligencia emocional. Para ponerlo en términos sencillos, Ande Erçel ha dicho, en esencia, que ella también guarda un gran cariño y respeto por Kerem Bürsin, al igual que él lo expresó en Vanity Fair. Ella valida las palabras de Kerem, confirmando que la relación que tuvieron fue significativa y que el afecto y la admiración perduran. No hay drama, no hay reproches, solo un reconocimiento sincero de lo que fue y de lo que significaron el uno para el otro. Y esto, amigos míos, es lo que muchos queríamos escuchar. Ver a estas dos grandes estrellas, que además nos regalaron momentos inolvidables con su trabajo, mantener un vínculo tan sano, es un bálsamo para los corazones de sus seguidores. La forma en que ambos se refieren el uno al otro demuestra un nivel de madurez y de respeto que es digno de admirar. Así que, para recapitular todo lo que hemos hablado hoy, Kerem Bürsin en Vanity Fair se abrió sobre su relación con Ande Erçel, expresando profundo cariño y respeto, valorando la conexión especial que compartieron y asegurando que ella siempre ocuparía un lugar importante en su corazón. Ande Erçel, ante las cámaras, respondió a estas declaraciones con una sonrisa y palabras que confirmaron que los sentimientos son mutuos. Ella también agradeció la etapa vivida, resaltó la importancia de la conexión que tuvieron y afirmó que, a pesar de los caminos que la vida tome, el afecto y la admiración perduran. Básicamente confirmaron que se guardan mucho cariño y respeto, y que su relación, aunque ya no sea romántica, sigue siendo positiva y cordial. Espero de verdad que esta información les haya parecido tan interesante y reveladora como a mí. Me encanta poder traerles estas noticias. Desentrañar estos pequeños misterios y mantenerlos al día con todo lo que sucede con nuestras estrellas favoritas. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció la respuesta de Ande?
¿Creen que hay esperanza para una reconciliación, o simplemente es un bonito gesto de amistad y respeto? Dejen sus opiniones en la sección de comentarios de abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus comentarios son súper valiosos para nosotros. Y recuerden, si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos que también son fans de Hande y Kerem, y lo más importante, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Nos vemos en el próximo, cuídense mucho y hasta la próxima. Chao, chao.